Buenas noches, amigos del misterio. En lo más profundo de la mente humana existe un misterio que desafía a la ciencia y a la lógica. Personas de todo el mundo aseguran recordar lugares donde nunca han estado, familias que nunca conocieron y muertes que no vivieron. Hoy, en Doctor Siniestro, abrimos la puerta prohibida de las vidas pasadas. Testimonios reales, regresiones imposibles y casos documentados que podrían demostrar que el alma jamás muere, solo cambia de cuerpo. Prepárate para un episodio que puede transformar tu forma de entender la existencia. Este viaje no es para todos. Este viaje es para los que se atreven a mirar más allá. La historia que protagoniza esta noche, la increíble historia de esta noche, comienza realmente en 2003. Un programa de televisión de Dinamarca recibe una curiosísima información. Una información cuyos tentáculos de alguna forma desbrozamos todavía hoy, 9 años después. Hay una mujer, una de tantas, que asegura que ha tenido una serie de visiones. Unos fragmentos, una especie de película no conexionada, donde aparecen cosas como de otro tiempo. Ella está convencida de que son recuerdos de algo que vivió, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Esta mujer habla en un principio de una serie de visiones de una ermita concreta, al final de un sendero. Se ve como una niña, pero no es ella. Es como si ella misma hubiese sido otra persona en algún momento de la antigüedad. Las visiones de esta mujer son muy precisas, no son cosas difusas ni nebulosas, son claras como la piedra de un molino situado al lado de un río. Y después, muy importante, una palabra: nieva, Virgen de Nieva. Lo asombroso es que los datos irán poco a poco en una cascada que iremos ahora comentando con todos vosotros, datos muy precisos. Pero esta mujer llega con toda esa información y con un resumen cree, está segura, que ha vivido en algún lugar muy lejos de Dinamarca. Podemos decir ahora que si la investigación es óptima, a unos 2.450 kilómetros de su pueblo natal, y sobre todo que toda la información que le está llegando, si es que se corrobora, primero es inaccesible. Habla de hechos, de sucesos, habla de una aldea española, concretamente de La Rioja, y de 1850. Antes de que os comente muchas más cosas, Javier Pérez Campos acaba de llegar de este lugar y que tiene toda la información y que es una historia digna, vamos, de una serie, de una película, de lo que queráis poner, increíble. Todo empieza con esta historia en Dinamarca. Un programa de televisión y alguien angustiado que da esta información. El equipo se pone a investigar. Al parecer el aceite, un molino, aceite, olivos, indicó que había que investigar por la zona de Andalucía, pero ahí no estaba la clave. Los siguientes datos fueron mucho más precisos, pero nadie sabía ni tenía acceso, hablamos del 2003, a cosas tan precisas, tan concretas. ¿Era una broma? ¿Era una locura? ¿Era azar? ¿Era casualidad? ¿O esta mujer recordaba algo que era propio de otra vida? Quiero que escuchéis a esta mujer, a Jette Toft. Hemos hablado con ella, la hemos localizado en Dinamarca. La historia es sorprendente como pocas. En este corte, en la entrevista que le hace Javier Pérez Campos, da una información muy importante, una clave. Os pido casi lápiz y papel, porque hay un nombre, un apellido, nada común. Y lo da, y le viene en esas visiones tan precisas, en esa especie de sueños lúcidos. Escuchamos. Cuando estaba en la regresión, estaba convencida de que mi nombre, el primer nombre que me vino, fue María. Pero no quería decir María porque en mi pasado, en mi actual vida, cuando era pequeña, me solían decir que debería llamarme María. Así que cuando mi primer pensamiento durante la regresión es que mi nombre es María, pienso, no puede ser correcto. Dije algo más, pero el siguiente nombre es Beamonte, dije, y era correcto. The next name, Beamonte, I said, and it was right. Beamonte, ¿correcto? ¿Por qué correcto? Beamonte, nada habitual, y menos en ese pueblo, en la actualidad de La Rioja, en ese recoleto lugar llamado Autol.
Y ha llegado Javier Pérez Campos. Javier, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú que también estarás trabajando a tope, al máximo en toda la maquinaria de Alerta OVNI 2012, pero esto es otro tipo de alerta, otro tipo de historia, alucinante como pocas. ¿Quién es esta mujer? Fue un viaje, como dices, alucinante porque no fue solo un viaje físico, ¿no? Fue casi también un viaje espiritual por toda la gente que hablamos y que sus vidas de alguna forma casi habían cambiado por completo cuando la habían conocido. Con esta visita, ¿no? Porque sí. Esta mujer se traslada a este pueblo, pero nos vas a contar cómo. Primero, ella es una mujer normal, que tiene una vida normal y que tiene esa especie de visiones y se pone en contacto con este programa. Sí, es una mujer completamente normal que desde los 3 años, cuando ella tenía 3 años, empieza a tener una serie de recuerdos en su memoria que no debería tener porque son cosas que ella no ha vivido y tiene ahí como una especie de película que ha visto y cuyos fragmentos se han olvidado por el paso del tiempo. Esa es un poco la idea que ella nos ha transmitido esta noche durante la entrevista. Esta mujer nació en Dinamarca, Jette Toft, no tenía ningún contacto con el mundo espiritual, al menos reconocido, hasta que llega el programa Strix, del canal Strix, que es al estilo un poco Cuarto Milenio, ¿no? Y empiezan a hacer una serie de reportajes especiales para investigar el tema de la reencarnación. Y es entonces cuando ella decide ponerse a prueba y pensar, oye, pues quizá esta sea una posibilidad de investigar cuál es mi pasado y pueda tener algo que ver con esto. Quiero que imaginéis, Javi, si me permite la audiencia, una escena que me parece tremenda. ¿Es cierto? Y vamos a tener ahora al alcalde, al que fue alcalde del 2003 del pueblo, que yo creo que es un lujo contar con él, porque él vivió todos estos hechos, que no son una película, que ocurrieron de verdad. Esta mujer da datos tan convincentes que llegará al pueblo en un coche con cristales tintados, encapuchada en ciertos momentos para que no pueda tener ningún contagio, ninguna información. O sea, nos suena a película de espías casi, pero es que daba un dato más, daba un nombre de un antiguo alcalde de cuando era niña ella, en esa especie de visiones. Sí, ella habla de Gerardo González, el alcalde que debía estar en la época de 1850. Ella no sabe concretar el dato exacto, pero sí que sabe decir ese año, alrededor de 1850, y lo curioso es que tampoco llega a dar nunca el pueblo de España, solo sabe que es España, que están esos molinos, y es a través de esos datos, sobre todo el de la Virgen de Nieva, con los que el propio equipo del canal Strix llega a Utol. Cuando esta mujer llega a España, ella no sabe siquiera a qué pueblo va a llegar. Ella no sabe a qué pueblo va. No se le dice nada del pueblo, por lo tanto, no tiene ni idea de cómo es, ni de las descripciones, ni de sus calles, es decir, no tenía absolutamente ningún dato del lugar al que iba. Vamos a escuchar más momentos, más escenas, porque la escena tremenda es cuando acude con 5 personas de este equipo de televisión a ese pueblo que tiene todas las coordenadas de una larga investigación. Virgen de Nieva tiene algo que ver, el molino tiene algo que ver, tiene que ver un Gerardo González que efectivamente fue alcalde en esa época remota, pero claro, encima ella dio un nombre nada habitual, que a nadie le sonaba, Beamonte. Escuchamos de nuevo a esta mujer protagonista de esta historia sencillamente indefinible. Yo lo recordaba como en una pequeña película o algo así. Recordaba cosas del río, del paisaje, las iglesias y algunos nombres. Mi propio nombre, el nombre del alcalde y algo de cómo hacer aceite de oliva. Something about how to make olive oil. Curioso es poco. Da datos concretos del paisaje. Por cierto, me comunica Noel Calero, línea interna, con Fermín Agustí Carlos Largo. Este es un solo dato, que AO 2012 es trending topic. Gracias a todos, porque eso significa el eco que está teniendo en momento real lo que estamos comentando. No os preocupéis, vamos a centrarnos en la reencarnación y después, si os parece, a partir de las 3, todos vuestros mensajes, vuestras dudas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, por qué hay que escribir ese mail o no, luego comentamos todos, ¿parece? Pero gracias, trending topic AO 2012, a los pocos minutos de nacer en las ondas. La fuerza, una vez más, vuestra y de la cadena SER. Esta mujer da datos, Javier, compañero, da datos muy concretos y creo que hay algunas figuras que le llaman mucho la atención. Llega a este lugar, llega a Utol, llega en este coche, esto no es mito, ¿y qué es lo que pasa?
Pues llega con las lunas del coche totalmente tintadas, como decías, para que no hubiera ningún tipo de autosugestión cuando ella viera los paisajes. Ellos intentan que cuando se planta delante de un edificio o delante del pueblo de Autol, por ejemplo, desde lo alto de una montaña, ellos puedan ver la primera impresión. Por eso va también totalmente encapuchada y graban absolutamente todos los gestos que esta mujer vive realmente. Lo primero que hacen además es contratar a una traductora de inglés para que pueda comunicarse con los habitantes del pueblo de Autol. Que has hablado tú con ella, Javier, y creo que es la historia que más le ha sorprendido de su vida, vamos. Sí, porque además se la plantearon de una forma también de película de espías. Le decían que era un trabajo que ella tenía que aceptar, pero del que no podían contarle prácticamente nada. No querían contarle demasiados detalles, quizá por miedo a que le sonara una historia extraña, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, cuando esta mujer llega al pueblo de Autol, la bajan del coche y empiezan a hacer un recorrido por el pueblo en el que ella es la guía. En todo momento el equipo del canal Strix parece estar poniendo a prueba a esta mujer. Parecen adoptar una actitud completamente escéptica ante lo que pueden estar viviendo, ¿no? Y bueno, esta mujer es la que empieza a guiar a la gente de Autol incluso, por todo el pueblo, y empieza a señalar lugares, a recordar vivencias en sitios concretos, y empieza a hablar también Iker de algo, de un elemento como muy característico que a ella no se le había olvidado todavía. Eran unas gárgolas. Se pasa casi todo el trayecto hablando de unas gárgolas que ella recordaba en un lugar en el que había sido muy feliz, había mantenido una infancia totalmente feliz, pero que no era el lugar donde ella había vivido. Ella decía haber vivido cerca del río, al lado de un molino. Ella da datos de su vida concreta. Dice que es hija, o si no tengo mal entendido, de alguien que trabaja en ese molino, y que hay unas gárgolas, unas figuras muy características en esa zona. Y aún todavía sin quitarse la capucha, ella habla de toda esta información en un pueblo que no sabe cuál es, no sabe dónde está. Hay un momento, Javier, en el que ella reconoce, se emociona y empieza a dar datos cada vez más concretos, más definidos, y como que siente que está en ese lugar de las visiones. Escuchamos otro documento sorprendente de esta mujer, Jetoft, de Dinamarca. Fue un sentimiento muy especial. Nunca he tenido un sentimiento así. Me sentía impresionada, conmovida, muy emocionada, afortunada, y a la vez las lágrimas caían de mis ojos. Fue muy extraño, y al mismo tiempo, cuando pude ver todo lo que había descrito en la entrevista, fue muy raro. Javier, las piezas, por increíble que parezca, empiezan a encajar. Esos datos, Gerardo González, esa época, esas fichas temporales, esas gárgolas, esa Virgen de Nieva, todo empieza de verdad a salir a flote. Estaba hablando de una serie de informaciones, imagino, luego hablaremos de eso, a las que casi nadie tenía acceso, menos en Dinamarca, no había ninguna conexión, nunca había estado en la región, y la gente, imagino, que se empieza a sorprender, pero seriamente. Claro, y además yo creo que aquí Jet, en esta parte de la entrevista, ella da una de las claves de todo este caso, porque ella misma es la primera sorprendida en todo este asunto. Es decir, ella va a un pueblo que no conoce de nada, y nada más bajarse de un coche es capaz de guiar a varias personas como si hubiera vivido allí hace unos años, como la persona que ha pasado unos años en algún lugar y vuelve un tiempo después y empieza a recordar y a revivir su infancia y esos momentos que ha vivido allí. Uno de esos momentos en los que ella se emociona, se le pone la piel de gallina y llega a llorar totalmente conmovida, es cuando se planta delante de un edificio. Ese edificio actualmente es una panadería muy conocida en el pueblo de Autol, que tiene una fachada como de ladrillo, antigua, con unos balcones bastante bonitos, y cuando ella se pone allí empieza a llorar totalmente conmovida. La gente la ha dejado delante, la ha dejado caminar sola, se alejan de ella por miedo a contaminarla o a poder transferirle algún tipo de información, y cuando todos alzan la vista al tejado de ese edificio quedan completamente asombrados, porque este es coronado precisamente por dos gárgolas. Imaginamos al archivero, al cronista, cuando corrobora y comprueba y busca que ese Gerardo González
no es fantasía, Javier, sino que existe y era alcalde de Autol. Sí, eso es un trabajo que se realizó unas semanas después de que ella estuviera allí, porque no se pudo coordinar todo a la vez, como es lógico, y de pronto, cuando esos datos empiezan a salir a la luz, la gente se queda totalmente asombrada. El dato de Gerardo González, alcalde en 1850, es cuanto menos asombroso, pero es que hay muchos más, y tenemos aquí, encima de nuestra mesa, pues esos documentos oficiales e históricos que parecen corroborar una vez más la historia de esta mujer danesa que decía haber vivido en el pueblo de Autol. Y que daba un nombre muy concreto. Pero antes de saber más y antes de hablar incluso con Valentín Jiménez, que asistió de forma privilegiada a toda esta escena, que parece increíble, pero que es real, que ocurre, alguien a casi 3.000 kilómetros llegaba con una historia que ni siquiera imagino que los lugareños podían conocer, una historia de 150 años antes, pero ocurren cosas como edificios concretos, describir edificios como estaban antes, y que luego, yendo a los archivos, resulta que estaban así. Escuchamos de nuevo a esta mujer del misterio, la señora Toft. Podía reconocer algunos de los olivos, y cuando los tocaba, los reconocía de cuando era pequeña, y fue muy especial deslizar mi mano por el árbol y pensar: he hecho esto antes, en el mismo sitio y en el mismo árbol. Javier, estamos imaginando la escena, pero es que hay algo importante. Llegan a un edificio y describe elementos que la gente no conocía, da datos que luego se corroboran, elementos que faltan, pórticos que estaban o que no estaban, verjas que estaban puestas o estaban en la época, cosas que no podían estar a su alcance, tan detalladas, tan precisas, de un lugar pues recoleto y maravilloso como Autol, pero que vamos, no está al alcance de todo el mundo, y menos en 2003. No, e incluso tenemos que decir, Iker, que en 2012, yo antes de salir de viaje hacia allá intenté conocer un poco más de la historia de este pueblo, y tengo que decir que incluso hoy es complicado acceder a imágenes de todos los lugares y edificios de este pueblo. Por tanto, en 2003 debemos imaginar lo difícil que debió ser, más aún cuando no se sabía ni el lugar al que se iba. En este caso, ella tenemos que imaginarla otra vez encapuchada, bajando de nuevo de ese coche con las lunas tintadas, volviendo a ponerse delante de un lugar que ella no sabe cuál es, y volviendo a ponerse a prueba de alguna forma ante las cámaras de este programa y ante las gentes de este pueblo. Cuando de repente ella se baja la capucha, ve que tiene delante una ermita. Es la ermita de la Virgen de Nieva. Y este es un dato también bastante curioso, porque ella, antes de viajar a Autol, había hecho también una serie de dibujos de cosas que le habían venido a la cabeza. Ella había dibujado previamente todo esto. Sí, ella había dibujado algunos edificios concretos. Unos dibujos que algunas de las personas con las que hemos hablado, por ejemplo la traductora, tuvo acceso a ellos y nos ha corroborado el detalle que tenían, como si prácticamente los hubiera dibujado estando delante de ellos. El ejemplo es este, la ermita de la Virgen de Nieva es uno de los edificios que ella había dibujado y se corresponde completamente con un camino muy particular, con otra serie de características muy peculiares de esta ermita, y sobre todo se queda sorprendida porque hay un elemento que parece chirriarle. Ella dice: sí, yo recuerdo este lugar, lo recuerdo a la perfección, pero hay algo que no me encaja, y es un pórtico. Este pórtico que hay aquí delante no lo recuerdo, no cuadra bien con la imagen, con ese recuerdo que yo tengo. Entonces todos se quedan sorprendidos y le dicen: bueno, es que ese pórtico lo hemos puesto hace escasos 10 años. Hay más elementos. Habla de infraestructura del pueblo, que no sabemos cómo podía conocer, que sepamos no hay ningún contacto, ningún espía desde Autol que le estuviese dando información. Tampoco era una historiadora que hubiese vagado por legajos y hubiese encontrado cosas que os van a sorprender tanto como las que vienen a continuación. Antes de eso, un detalle más. Ella, tan impresionada, llorando, creo que la escena es fuerte, o sea, la persona lo está viviendo profundamente, sea cual sea la verdad, y llega incluso a conectar con los más ancianos de Autol, personas que tenían un nexo, una conexión, quizá con aquellos tiempos que a ella le venían, en una población de Dinamarca, en el norte de Europa, a 2.500 kilómetros, como en retazos, como queriendo decirle algo. Escuchamos. Fue muy emocionante para mí conocer a la mujer más mayor de Autol. Entonces tenía 95 años y fue muy especial porque sus padres habían vivido allí a la misma vez que yo lo había hecho, y estaba muy conmovida al verme.
Así que cogió mi mano y mirándonos a los ojos, con lágrimas en ellos, y cuando me iba, dijo en español: de hoy en adelante iré a la iglesia cada día. Desde luego, la propia escena, el propio trabajo del equipo nos parece sorprendente. Es muy de la televisión nórdica, hacer este tipo de experiencias con personas que ven cosas, con personas que han ayudado a crímenes, por ejemplo, a resolver crímenes. Hay toda, y lo sé, la cadena, por ejemplo, de producción Nordisk es una de las que ha trabajado sin la vergüenza que hay aquí, por ejemplo, ¿no?, con investigadores psíquicos. Pero esto, dar estos datos, hablar de 1850, que en los legajos se encuentren nombres compuestos y apellidos como ese del alcalde. Bueno, cuando llega un bombazo es importante, clave, es cuando se revisan legajos concretos en busca de esa clave. Beamonte, que no es un nombre nada habitual. ¿Qué se encuentra? Bueno, Carlos Cala nos lo lee, nos lo cuenta. Hay muchos más archivos e informes, pero son de este tipo y de verdad que nos dejan sin palabras, porque esos términos concretos y nada habituales, ya no existe ese apellido en lo que es el pueblo o la zona, ni es una raíz heráldica normal, pero sí en aquella época, al parecer, había personas muy concretas, tampoco eran muchas, muy concretas, unas niñas. Esto es increíble. Escuchamos directamente el acta y luego Javier nos da más datos. En el día 10 de enero de 1826, yo, don José Manuel López, presbítero con licencia del señor cura propio de su iglesia parroquial de San Adrián, bautizo solemnemente a una niña que nació el mismo día, entre 12 y 1 de la tarde, según declaró la comadre, a quien puse por nombre Nicanora, hija legítima de Luis Beamonte y María Pascual. Abuelos paternos: Antonio Beamonte, natural de la villa de Vozmediano, y Josefa Borbón, natural de la ciudad de Alfaro, obispado de Tarazona, como también lo es el padre de la niña. Maternos: Juan Manuel Pascual y Josefa Pérez, naturales de las villas de Quel. Fue su padrino José Martínez, de esta vecindad, a quien advertí del parentesco espiritual y demás obligaciones de que damos fe. Un bautizo, Beamonte, unas niñas y 10 de enero, no está nada mal. Javier, ahí está la historia de unas chicas, porque parece que hay varios elementos. Aparece sin lugar a dudas, aunque ese apellido de alguna forma morirá poco después, Beamonte. Sí, este es la partida de bautismo de Nicanora Beamonte, pero Jet decía que se llamaba, o que recordaba haberse llamado María Beamonte. Lo sorprendente, Iker, cuando la gente, tenemos que imaginar en esos archivos parroquiales, investigando desde 1700 casi todas las partidas, una a una, hasta que llegan a esta, Nicanora Beamonte, les deja sorprendidos el apellido. Pero ¿qué ocurre cuando 2 años después, 14 de septiembre de 1828, aparece una nueva partida de bautismo cuya protagonista, entre comillas, es precisamente María Beamonte? María Beamonte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Una cosa más. ¿Por qué no escuchamos a Víctor Ruiz Soldevilla, Javier? ¿Quién es? Sí, Víctor Ruiz Soldevilla pues es un historiador, un cronista de la zona, con el que estuvimos hablando también durante bastantes minutos, porque él, como cronista del lugar, tuvo que corroborar muchos de los datos que dio Jet durante su visita a Utol. Por ejemplo, algunos más de ellos, y que nos parecen bastante curiosos, es cuando Jet habla de que, con la boca pequeña, ella dice que recuerda haber ido a la escuela solo los domingos. Es un dato que a ella incluso le sorprende, porque, bueno, es bastante extraño, ¿no? Lo normal es ir de lunes a viernes, digamos. Pero es que esta persona, Víctor Ruiz, es el que, después de investigar y mirar sus libros históricos de aquella época, descubre que precisamente en torno a 1850, pues todos los pequeños, los jóvenes del pueblo, solo podían ir al colegio los hijos de los más pudientes. En el caso de Jet, si hacemos caso a su versión, ella era hija de un molinero. Y ocurre algo muy curioso. Precisamente los domingos, que es los días en los que se daba catequesis, los sacerdotes aprovechaban para que esos niños más desfavorecidos o más humildes pudieran tener acceso a otro tipo de conocimientos, tipo matemáticas, lengua, historia, y es entonces cuando se aprovecha los domingos para dar clase también a esos niños más humildes. Escuchamos al cronista oficial de la zona. Beamonte
En principio es un apellido que no existe en este pueblo ni en esta zona incluso, no es de aquí, no, originario. Entonces eso nos puso un poquitín sobre aviso, en el sentido de que aquello podía ser, digamos, una broma, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando comprobamos en el libro de bautismo del ayuntamiento, de la iglesia, comprobamos que efectivamente en el año 1826 figuraba, concretamente el 10 de enero del año 1826, figuraba que había nacido una niña que se llamaba Nicanora Beamonte. Y poco después, María Beamonte. En fin, con esto se hace una buena novela, ¿eh? Evidentemente, lo que pasa es que ha ocurrido de verdad. Y bueno, para protagonista de esto, Javier, compañero, y quiero agradecerle el enorme esfuerzo, imagino, 2:31 de la madrugada. Allá había un alcalde, en Autol, que es una próspera localidad de una zona que es maravillosa, además llena de leyenda, llena de misterio, llena de buen llantar, llena de grandes parajes. Seguro que hay mucha gente, el 9J, vigilando los cielos de toda esa zona que conocemos muy bien además. Pero allá había un alcalde, Javier, presente en todo esto. Sí, es Valentín Jiménez, que estuvo presente en todo aquello y que fue además una de las primeras personas que descolgó el teléfono para ser conocedor de esta extraña historia. Yo creo que él nos puede contar muy de primera mano, porque además vivió con esta mujer todos esos trayectos que realizaron para ponerla a prueba y bueno, quedó bastante asombrado. O sea que asistió a toda esa escena que hemos comentado de un coche. Imaginad, por favor, si no nos equivocamos o no están mal nuestros datos, porque hay muchos protagonistas, la traductora, los cronistas, que acuden a esa investigación, muy bien montada, por cierto, por el programa danés, cristales tintados, capucha para no saber uno dónde se encuentran, ni tener ninguna información, y empiezan a surgir los datos. Yo no sé si los compañeros tenemos vía directa con Valentín Jiménez, que era alcalde de Autol, de esta localidad, en el 2003, donde todo ocurrió, donde todo comenzó, en el instante en que todo empezó. Valentín, buenas noches. Hola, buenas noches. Valentín, ante todo, disculpas, muchísimas gracias por atendernos, pero creemos que era importante que tú, que fuiste autoridad en ese instante y estuviste presente en todo esto, pues hablase con nosotros. Así que muchas gracias por atendernos, ¿eh? Nada, es un placer, a vuestra disposición. Oye, Valentín, ¿esto es posible? Tú fuiste una de las primeras personas, como mando en el pueblo, que recibes la extrañísima llamada de un equipo de televisión danesa, que ¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Bueno, pues curiosamente estaba ahí en el despacho esta mañana y me comunica la chica que coge el teléfono habitualmente y dice que llama una señora me ha parecido entender que es de Dinamarca, está hablando en inglés, que quiere hablar con el alcalde. Y digo, bueno, pásamela a ver qué pasa. Y entre yo que hablo un poquito de inglés y ella nos pudimos entender y en fin, como que me decía que quería venir a Autol a investigar, a hablar, Digo, bueno, pues no hay ningún problema. Es un placer atenderla y efectivamente así fue. Se presentó un día con el equipo de televisión de Dinamarca, la recibí en el ayuntamiento, me fue explicando todas las vivencias que efectivamente y con mucho detalle estáis dando aquí en el programa y me ofrecí gustosamente a acompañarla a visitar el municipio, los sitios más emblemáticos y que ella parecía rememorar. Y bueno, fue una jornada bastante interesante y la verdad es que yo nunca había pensado que la reencarnación podía existir, pero bueno, digo, una vez que te toca un caso de esto, y de bueno, pues la verdad es que algo debe haber. Valentín, una cosa muy importante, y gracias por contarlo con esa claridad, ¿no? Para que todos nos hagamos eco de esto. Aquí hay una cosa que ya de inmediato no concuerda muy bien. ¿Era ella la persona que te llamó, tú crees, o alguien del equipo de televisión? Porque, según nos comentaban, ella no tenía información de que iba directamente a Autol. ¿Pudo saberlo allí? ¿O sí que crees tú que era esa señora y tenía autorización o tenía conocimiento de que era ese el lugar? Sí, yo hablé con ella, y además fue ella la que se presentó y me dijo que la experiencia que tenía y que quería venir. Y de hecho, pues yo ahí la recibí en el ayuntamiento, iba ella, no me acuerdo si eran 2 o eran 3 personas del equipo de televisión, pero sí, fue ella la que se brindó a venir y recibí en el ayuntamiento. Y entonces ella
por lo tanto sí que tenía alguna información, quizá contrastada por el propio equipo de investigación danés. Ella llega hasta ese punto, hasta La Rioja, y es como hemos contado, como nos ha contado Javier, Valentín, ella recuerda cosas, no solo nombres, sino situaciones de edificios que se corresponden con la realidad. Sí, efectivamente. Vamos a ver, a mí me llama mucho la atención que ella mencione unos apellidos que los habéis citado vosotros hace un momentito. Es un apellido que es Beamonte. Beamonte, después hemos podido contrastar que efectivamente existe en el historial de Autol, pero no en la actualidad. Es decir, es un apellido que ha desaparecido hace muchísimos años. Hace mención a un alcalde que aunque Autol tiene muy poca documentación histórica, pero sí se ha podido contrastar de que efectivamente existió en 1850, pero sí que además pudimos corroborar sobre el terreno, porque, como te he dicho anteriormente, me digné a acompañarla por los sitios más emblemáticos, y ella iba recordando cositas y detalles que evidentemente a mí cada vez me calaban más. Digo, bueno, aquí esto es extrañísimo. Y sobre todo el hecho fundamental fue cuando hubo dos puntos fundamentalmente. Uno es cuando nos acercamos por la calle Baja de Autol y llegamos a una casa donde existe actualmente y sigue todavía un horno de los artesanos de pan. Es una fachada emblemática con unas gárgolas muy bonitas en el alero del tejado, y ahí nos damos cuenta de que ella sufre una transformación. Es decir, vemos que esa mujer algo comienza a experimentar, porque se queda allí ensimismada en un momento, se emociona viendo la fachada de las gárgolas, y bueno, es algo que a nosotros, la verdad, se nos puso la carne de gallina. Después hay otro punto, sí. que se llama el Cerro de Santiago, que es una zona alta de la localidad, desde donde se ve todo el pueblo, es decir, es un paraje muy bonito. También accedimos ahí, y ahí también experimentamos que ella algo anormal está sufriendo, algo anormal en relación al trayecto normal de la mañana. Vemos también que se emociona, empieza a sentir unas sensaciones totalmente diferentes. Entonces, la verdad es que nos sentimos extrañadísimos, de verdad, y emocionados realmente por el comportamiento de esta mujer, ¿Y no volvió nunca? No. Yo le he vuelto a perder la pista a esta mujer, ya no hemos tenido ningún contacto con ella. Pues fíjate qué curioso, Valentín, porque Javier la encontró en Dinamarca y seguía recordándolo con la misma emoción, casi llorando al contarlo, y como una visión que ella tenía muy clara de la niñez. ¿En algún momento tú crees que puede ser una broma, un montaje, y todo eso se va convirtiendo en una verdad al ver a la mujer en acción y al ir dando esos datos que luego vais corroborando en los archivos? Bueno, si me dices esa historia del 2003, la extrapolamos ahora al 2012, pues podría decir, bueno, pues mira, pues es posible porque actualmente ya llevamos unos años que el ayuntamiento tiene una página web, internet, el tráfico de información que hay, podría ser, pero en aquellos entonces, en aquellos momentos, esa información no existía. Autol no tenía una página web, no tenía esa información en internet, es decir, que no había información para que ella pudiera repescarla allí en Dinamarca y contrastarla. Es decir, que yo creo que aportó datos que eran significativos y que yo creo que ella no había tenido fuentes para poder recabarlos, Valentín, ¿y esto cambia la percepción de uno? Es decir, ¿es un aldabonazo en las creencias también de uno? ¿Es la visita más extraña que tú has tenido como alcalde? Ah, sí, por supuesto. Pues te digo que yo era reacio a creer en la reencarnación, y una vez que te toca una experiencia de este tipo dices, bueno, pues yo creo que algo tiene que haber, porque una persona que vive en Dinamarca, que empieza a aportar una serie de datos que después pudimos contrastar en cuanto a lo de la Virgen de Nieva. Hay dos ermitas en Autol, una que es realmente la propia ermita de la Virgen de Nieva, y hay otra que es una capilla que está excavada en la roca, en una zona de cueva que se llama, con un puente romano, que a lo mejor ahí a ella pudo inducirle a error, porque son dos capillas. Pero bueno, sí que la Virgen de Nieva tiene una ermita, y la verdad es que se aportaron datos muy concretos. Oye, y una cosa, Valentín, ¿se ha sabido qué fue de esa niña, de María Beamonte, nacida en 1826, si no me equivoco?
si hay una partida de enterramiento o está en algún lugar. No, hay partida de nacimiento, pero no consta que haya partida de enterramiento, de defunción. Entonces, lo normal es que desapareciera, no sé a qué edad pudiera desaparecer de autor, pero no hay partida de defunción. Sí nacimiento, pero no defunción. Bueno, vaya historia más increíble, más maravillosa, y qué bien que Valentín Jiménez, alcalde de Utol en 2003, nos haya ayudado y haya sido un poco la voz del pueblo, que es fundamental en toda esta historia. Y seguramente nos veremos. Valentín, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos estas horas en Milenio 3. Un abrazo para vosotros también y ha sido un placer. Ánimo. Igualmente, gracias. Adiós. Aquí la historia, Carlos Dargo. No sé si habrá variado la encuesta con toda esta información, y quiero ahora saber, por supuesto, la opinión de nuestros compañeros, pero ¿la encuesta cómo va? Pues vamos a recordar esa encuesta en ikerjimenez.com. Hemos puesto la pregunta: ¿creéis en la reencarnación? Ahora mismo los datos sí que están así. El 58,9% de los votos opina que sí y el 41,1% que no. Hay una cosa que a mí no me encaja muy bien, o sea, que me parece extraña, Javier, en el asunto de lo que recuerdan algunos de los protagonistas de esta historia, de que ella no sabía dónde iba, y el hecho de que el alcalde recuerde que era ella la que llamó. Hay algo que no encaja, Javi, compañeros, Santi, Javier, ¿qué opináis de lo que habéis escuchado? Bueno, yo creo que el dato quien nos ofrecía el dato de que no sabía el pueblo al que iba era la propia Jet, y cabe la posibilidad, pensando bien, ¿no?, digamos, de que quizá él se le propuso llamar al lugar para hablar con alguien de ese sitio, pero sin ofrecérsele muchos más datos. Como decía además el propio Valentín, en aquella época, aun sabiendo que era Utol, poco podía hacer desde internet, ¿no? Pero bueno, parece que es un poco el secretismo con el que a la propia traductora le dijeron cómo iba toda esta información y no contar casi nada, ¿no? Parece que todo está envuelto como en una nebulosa, que también es extraña, pero que no entendemos muy bien tampoco el objetivo, si es que hay gato encerrado. Javier, Santi, con vuestro fino instinto, ¿qué opináis de todo esto? A mí me ha sorprendido mucho, de verdad, la rotundidad del alcalde en el 2003, persona reacia para estos asuntos, y que sin embargo dijo, bueno, yo viví todo eso. ¿Qué opináis? Bueno, a mí me ha causado una sensación de déjà vu, porque se parece en sus líneas maestras, evidentemente, a un caso muy clásico de la literatura de la reencarnación, que es el caso de Brida y Murphy. No sé si muchos de nuestros oyentes lo recordarán, pero en 1952 un psicoterapeuta de los Estados Unidos, Morey Bernstein, somete a hipnosis a una mujer que se llama Virginia Tighe, y de repente empieza a recordar una vida anterior en Cork, en Irlanda, en el siglo XIX. El caso es que a raíz de la emergencia de esta información se movilizan un montón de periodistas, de investigadores, ella misma, para ir hasta Irlanda, visitar el pueblo. Se reconocen muchos de los elementos básicos que aparecían en esas regresiones hipnóticas, donde Virginia Tighe estaba recordando su vida anterior con el nombre de Brida y Murphy, y la historia saltó a un libro, se llamaba In Search of Brida y Murphy, que fue un bestseller muy importante en los Estados Unidos de los años 50, y que quizá haya sido traducido en Noruega, no lo sabemos, pero quizá haya sido traducido en Noruega y haya inspirado también parte de esta investigación, porque se parece mucho. Es decir, la historia de una mujer que recuerda una vida anterior en el siglo anterior y que de repente viaja a un pueblo exótico lejano para tratar de reconciliarse con sus memorias. Santi. Pues la verdad es que el caso es impresionante y desde luego efectivamente se parece a muchos otros clásicos de la literatura de este tema. En cualquier caso, el fenómeno es muy interesante y muy digno de estudio. Yo recuerdo que Carl Jung escribía en uno de sus libros una experiencia que tuvo con un lama tibetano al que le preguntaron: bueno, pero ¿ustedes por qué creen en la reencarnación si nadie ha vuelto para explicar qué pasa después de la muerte? Y entonces el lama se sonrió y dijo: ¿cómo que nadie? Ha vuelto todo el mundo. Pues en cierto sentido, lo único que nos podría chocar o que podría hacernos desconfiar de este caso es que se trate de una adulta, porque realmente los casos más impresionantes, y hay miles estudiados, no estoy exagerando ni un poquito, miles de casos estudiados, se producen precisamente entre niños de corta edad, niños entre los 2 y los 7 años, que también son capaces de dar un nivel de detalle de sus anteriores vidas que, en el caso precisamente de tratarse de criaturas absolutamente inocentes, es muy notable, y en los casos que se ha comprobado, pues absolutamente sorprendente.
Pero aquí hay cosas que de verdad, hay unos dibujos, hay un equipo que se encarga de la investigación. Al parecer, Javier, los tiros iban hacia Andalucía, o sea, hay un equipo de producción que intenta cotejar los datos y acaban en Autol, sea ella quien llame directamente, quien le obliguen a llamar para saber la investigación o no, sea como sea, acaban allí, en ese momento y con esa parafernalia. Y van recuperando, digamos, retazos de la historia. Pero como decíamos, el momento culminante es cuando se descubre que hay partida de bautismo no solo de Nicanora Beamonte, sino de María Beamonte. Pero no hemos logrado saber nada de esa niña, de su vida, de qué pasó. Ni siquiera los cronistas con los que has hablado y archiveros han logrado seguir la pista de esa niña, que sería alucinante. Claro, imagen es imposible, mediados del siglo XIX, pero sería alucinante saber algo más. Sí, ha sido una labor bastante importante la de la documentación que han hecho. Por ejemplo, Víctor Ruiz Soldevilla ha buscado también no solo a las niñas, sino a sus antepasados, a sus padres, a sus abuelos, y corrobora de casualidad una de esas sincronicidades. Tiempo después, Víctor se había olvidado de toda esta historia, y haciendo otras labores descubre un nombre, de nuevo ese Antonio Beamonte, en unos legajos donde se habla de que este hombre era un molinero de la zona. Antonio Beamonte era el abuelo paterno de estas dos niñas, María y Nicanora. Pero es que otro dato muy curioso es que en esa época, en 1828, cuando ellas nacen, los Beamonte que hay allí son prácticamente ellas dos, el padre y los abuelos paternos. Poco después, todos desaparecen, se pierde la pista de estos Beamonte, y precisamente por esa razón no es un apellido que haya, digamos, cuajado en la actualidad, no es un apellido habitual allí, de hecho ni siquiera es un apellido que se haya visto en muchísimo tiempo. Nadie lo recordaba y han tenido que recurrir a esos archivos antiquísimos para poder ser conscientes de que efectivamente existió ese apellido. Ella recordaba retazos de su vida, escenas, los olivos, los lugares, las gárgolas, la ermita de la Virgen, los nombres del alcalde, la profesión de su padre, lo del colegio, pero no su vida de adulta. O sea, la transmisión que había se cortaba en cierto momento. No se sabe por qué murió, dónde murió, si tuvo hijos, nada, ¿no? No se sabe absolutamente nada. Se ha buscado en esos legajos del pueblo, pero no ha aparecido nada. Es decir, se le pierde la pista muy pronto, no hay partida de defunción, no se sabe por qué emigra del pueblo. Y bueno, Jet decía que María Beamonte, si realmente fue ella, había vivido durante bastantes años. Ella recordaba sobre todo su infancia, únicamente su infancia en el pueblo, al lado del río, que recordaba que era un río de aguas bastante frías, al lado de un molino, con esa humedad y poco más. Es decir, que ni ella ni los propios investigadores que han estado siguiendo a fondo el caso han podido saber más de estas dos niñas. ¿Y por qué Beamonte, ¿no?, con ese nombre? ¿Os imagináis, compañeros, que precisamente en Dinamarca sigue la pista, que hay una especie de genealogía o transmisión por genealogía de esta historia, que esté reviviendo cosas de casi Javier a nivel genético de otras vidas? Porque de verdad me parece sorprendente, porque pensar en el otro ámbito, en el de la broma, bueno, no sé muy bien para qué o con qué objetivo hacer todo esto. Y otra cosa, la reencarnación, que yo no sé qué papel juega en el ámbito de nuestras religiones. En otras es una cosa cotidiana, pero en la nuestra, y tú has indagado, has hablado con Antonio Piñero, con especialistas, tampoco se sabe muy bien en qué instante la reencarnación pues como que se aparta absolutamente como posibilidad, ¿no? Pues la aproximación a este tema es bastante contradictoria y surgen muchos debates a ese respecto. Al parecer, bueno, evidentemente la religión judía, de la que parte el cristianismo, no contempla la reencarnación, pero hay algunas frases en el Nuevo Testamento que son un poco ambiguas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo hay un momento en el que el evangelista pone en boca de Jesús ese interrogante de ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los otros profetas. Todos esos nombres, en el momento en el que Jesús formula esa pregunta, ese interrogante, son personas que ya han muerto. Por lo tanto, que le vean a él como una encarnación de esos personajes está hablando de que hay cierta creencia en este asunto. Pero fíjate, le he preguntado, como tú muy bien decías, a Antonio Piñero a ese respecto, y sobre todo incidiendo en si los primeros cristianos, casi los compañeros de Jesús, creían o no en la reencarnación, y él ha hecho esta reflexión.
Yo creo sinceramente que no aceptó la idea de la reencarnación en las primeras comunidades cristianas, y si es que pensamos en la constitución del cristianismo en los siglos I y II. Que yo sepa, el corpus, el cuerpo de literatura cristiana de constitución de los siglos I y II es relativamente limitado, y yo creo que lo conozco bien y no tengo ahora mismo en la mente absolutamente ni un solo texto claro en que ningún cristiano hasta bien entrado en los finales del siglo II, digamos hasta el 190 o el 200, defienda claramente la reencarnación. Lo único que se podría decir es: sí es posible que algunos luego considerados herejes, como los gnósticos, pudieran haber flirteado también. Bueno, pues yo que he hecho he editado los documentos gnósticos descubiertos en Ahmadi, que he hecho un índice analítico de todo, digamos, las ideas gnósticas que se encuentran en esos documentos cristianos y judíos, pues realmente el papel de la reencarnación prácticamente no desempeña absolutamente ningún, función relevante. Hemos preguntado también a personas como Manuel Martín Loeches y nos han dicho, pues lo que ya esperábamos. En el ámbito del cerebro y la ciencia esto es imposible, es un fallo del sistema, un error del sistema. Pero ¿por qué el error del sistema puede tener tanta precisión, tanto azar? Sin embargo, como siempre en otros países hay personas, algunos fallecidos ya, que dedicaron su vida a investigar desde el ámbito casi científico o científico, no lo sé, Santiago, este tipo de casos, de niños y personas que daban datos concretos que luego se corroboraban. A mí, desde luego, el caso de esta historia, el caso de Autol, o es alguien que hace una broma de algún tipo, teniendo acceso, pues bien por historiadores, a esos datos tan concretos, o si no, no lo puedo entender. Sinceramente, se me escapa, no lo entiendo, no lo concibo, aunque todo es posible, evidentemente. Pero ha habido grandes investigadores, en silencio incluso, y compilando miles de casos en tiempos muy recientes, Santi. Pues sí, en 2007 nos dejaba Ian Stevenson, que posiblemente haya sido el mayor experto mundial de la historia en el tema de la reencarnación. Un biólogo que ha dedicado 40 años de carrera a investigar este fenómeno. Investigó cerca de 3.000 casos, por eso decía miles de casos, y centrándose sobre todo en los niños. Él había descubierto que, primero, evidentemente como testigos le resultaban mucho más fiables y por otra parte pues las posibilidades de fraude eran muy remotas, y por otro lado descubrió un fenómeno, descubrió un patrón y una tendencia que nos cuenta él mismo en las palabras que dejó antes de abandonar este mundo. Bueno, desde el punto de vista científico sería absolutamente imposible, porque no se asume que haya habido vidas pasadas, entonces no habría. No, esta no es la información, este es Manuel Martín Loeches, otro científico, otro investigador. Yo resumía más o menos lo que nos había contado, porque era muy sencillo y todo el mundo lo va a entender, que son simplemente errores neuronales que provocan esas imágenes y que están más cerca de lo patológico. No sé si tenemos ya las palabras de Stevenson. Individualmente los casos de estos niños pequeños no parecen ser fuertes, pero cuando los miras como un conjunto, te muestran una cierta uniformidad, una edad muy temprana y la tendencia a olvidar cuando tienen 7 u 8 años. Recorrió miles de kilómetros por todo el planeta buscando estos casos. Además, llegó a la conclusión de que esa pauta que había descubierto, empezar esos recuerdos tempranos a la edad de entre 2 y 4 años y desvanecerse prácticamente por completo a los 7, era muy general. Él calculaba que para los 3.000 casos que había estudiados debían de habérsele escapado por ser tomados simplemente como fantasías o como ocurrencias de niños, miles y miles más, que aquello era la punta de un gigantesco iceberg. Desde luego, él lo miraba desde un punto de vista completamente científico. Publicó sus descubrimientos y sus trabajos en revistas de todo el prestigio, comprobado sus datos y revisado sus artículos por científicos de enorme prestigio que asesoran a esas revistas, y la comunidad científica fue absolutamente unánime en cuanto a la impecabilidad de sus trabajos. No ya así de sus
conclusiones que fueron tomadas con bastante más frialdad. En cualquier caso, él apuntaba a la reencarnación, como dicen sus propias palabras, solo como una posibilidad. Para los casos más fuertes, la reencarnación es la mejor explicación, pero no la única. No tenemos casos perfectos, por lo que nunca diría que tenemos evidencias de ella, pero creo que la reencarnación hay que tomarla seriamente como una posible explicación. Es muy curioso, Santi, porque hay una clave que vemos que pasa con otros muchos fenómenos, las visiones, eso de que se disuelvan las cosas a los 7 años. Parece, Javier, que es la barrera de los 7 años, la frontera, ¿no?, entre dos mundos, un mundo que desgraciadamente se contagia de racionalidad, de materialismo, de lo que es posible e imposible, y quizá hasta ese umbral todo es posible y por eso la mente es receptiva, la mente conecta con otras cosas. Es lo que, en fin, en nuestra piel de toro llamamos el uso de razón, ¿no? Cuando un niño alcanza el uso de razón, parece que ya se desconecta de esa etapa anterior y se le borran muchos de esos recuerdos. Por eso resulta muy difícil rastrear o investigar este tipo de asuntos cuando no hay hipnosis regresiva de por medio, porque ese es el conducto, el mecanismo que se utiliza para los adultos. Cuando alguien quiere recordar una vida pasada, se utiliza la hipnosis regresiva, y así nos hemos encontrado con situaciones, en fin, tan alucinantes como la de Raymond Moody, que es, en fin, mundialmente conocido por sus investigaciones en las experiencias cercanas a la muerte, que un buen día decidió aplicarse él mismo la terapia regresiva para, en fin, explorar sus vidas pasadas, y terminó, en fin, llegando a enunciar hasta 9 vidas anteriores, desde que era un protohumano, decía él, en África, hasta su última encarnación como artista oriental antes de convertirse en el mundialmente famoso Raymond Moody, ¿no? Eso lo decía Raymond Moody, ni más ni menos. Sí, enunció 9 vidas, nada menos, ya Madre te digo, mía. como obrero, como esclavo, como mártir arrojado a los leones en Roma, como noble en Roma, en fin, llegó a escribir un libro incluso con esas memorias. Por cierto, Iker, que Stevenson, después de muerto, está realizando un experimento muy ambicioso sobre reencarnación. Y es que dejó en su despacho de la Universidad de Virginia un archivador cerrado por el candado de combinación más complicado que pudo encontrar. Memorizó esa combinación de tal manera que casi formaba parte de su ADN. Y dijo, si tengo razón, algún día alguien volverá, un niño, un joven, y abrirá a la primera este cajón. ¡Wow! Eso es buenísimo, ¿eh? Sí, eso es buenísimo. Y aquí entramos en la, bueno, vamos a decir así, en la física o en la lógica interna del fenómeno de la reencarnación. Sobre esto se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, pero hay cierto consenso al respecto de que ese periodo intervida entre la muerte y tu regreso a esta existencia, pues varía más o menos entre los 30, 40 años hasta los 250 años, ¿no? Muchos vuelven al cabo de ese poco periodo de tiempo y eso permite, por lo tanto, una investigación más cercana. Fíjate, hay una experiencia que no me resisto a compartir con vosotros porque es casi también novelesca. Un miembro del Departamento de la Policía Científica de Curitiba, en Brasil, que se llama João Alberto Fiorini, en fin, él trabaja con huellas dactilares. Él se encontró con un tema increíble, ¿no? En la literatura espiritista descubre un caso del año 35 de una niña que bueno, tiene recuerdos de una vida anterior. Y, Javier, sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a contarlo después porque si no va a ser imposible. Estamos en el umbral y estoy seguro que la historia es fantástica, como no puede ser de otra forma, ¿te parece? Perfecto. Os pido unos minutos a los tres, por favor, porque además tenemos toda la información del tema reencarnación. Quiero que nos digan nuestros oyentes qué piensan y, por supuesto, hay que responder primeras dudas de la alerta 2012, primeros datos, y quiero que estéis conmigo en ese umbral. Y luego alguna que otra sorpresa mayúscula. Ya os lo contamos a la vuelta, después de los informativos, muchas más cosas en Milenio 3. Ya sabéis, la alerta 2012, AO 2012, Guillermo pone la O como el símbolo de la Tierra que llama a otros mundos, ya en marcha, 9 de junio. Aquí continuamos.
Milenio 3 en la cadena SER, con el anuncio tan importante de Alerta 2012 7J. Y a partir de esta semana, siempre en todos los programas, información complementaria actualizada. Por cierto, que hemos escuchado los compañeros de los servicios informativos, y yo quiero agradecerles siempre la disposición que tienen con nuestro programa, los compañeros de la noche, los que escucháis en el boletín de noticias siempre, los que nos dan toda la información, hoy cargada de acontecimientos deportivos y extradeportivos, y que siempre tengo que decirlo, porque sí, nos ayudan mucho en el programa Milenio 3. Cualquier favor, cualquier petición, cualquier gestión, están siempre ahí, y eso tampoco es habitual. Así que yo quiero agradecerlo, porque somos todos una gran familia, la familia de la radio. Pero después de tener toda la noticia potente del misterio y toda la noticia de lo que no es misterio, hay que estar siempre al cabo de la calle, volvemos a nuestro ámbito, a nuestro mundo, y la reencarnación o supuesta reencarnación nos llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque parece una idea que no encaja con la individualidad que todos sentimos. Creemos que somos seres únicos, irreemplazables, imposibles de imitar, con defectos, muchísimos, ¿verdad?, y virtudes, pero únicos. Una creación diferente a todas las demás. Por eso creo que nuestra forma de pensar no casa muy bien eso de ser otra persona antes, invadir otro cuerpo después. Quizá, como en el caso que hemos escuchado de Eutol, quizá, quién sabe, hay algo mucho más potente. Hay una transmisión de conocimiento. Seamos capaces de recordar genéticamente cosas de nuestros ancestros. No reencarnación exactamente, pero sí una información que nos parece imposible y que de alguna forma llega hasta nosotros. ¿Por qué no? Javier Sierra nos dejaba con la miel en los labios, con esta pequeña pausa de las noticias. Un caso en Curitiba, Brasil, un investigador policial y una niña. Eran los elementos, Javier, de momento. Sí, eran los elementos. Joao Alberto Fiorini es un nombre para recordar, oficial del Departamento de la Policía Científica de Curitiba. Este hombre lee por casualidad un artículo de 1935 en el que se cuenta el caso de una niña que tiene recuerdos de una vida anterior. Y por un azar, esa persona anterior, de la que se supone que se había reencarnado, había vivido 15 años antes, así que alguien tomó las huellas de esa niña y las comparó con las de esa persona que decía que se había reencarnado y que estaba fichada por la policía, y las huellas coincidían. Aquello le llamó mucho la atención y se dio cuenta consultando que el registro oficial de huellas dactilares de los Estados Unidos, hay 50 millones de individuos fichados en los Estados Unidos con sus huellas. Se dio cuenta de que evidentemente no hay dos huellas iguales, pero no hay dos huellas iguales de vivos. Y es una historia muy curiosa, porque a partir de ahí él cree que ha encontrado un mecanismo para la investigación científica de la reencarnación. Si es posible comparar las huellas digitales de una persona hoy que tiene recuerdos de haber sido otra hace 15, 20, 30, 40 o 50 años, de la que existen registros digitales, podríamos encontrar ahí una pista. Y esto, desde luego, es digno de subrayar. Javier, compañero, el hombre, el periodista, al estilo antiguo, que ha seguido esta historia paso a paso, que tiene elementos maravillosos. Yo quiero agradecer de nuevo a ese alcalde, a Valentín Jiménez, cómo lo ha contado. Era la voz del pueblo, la voz oficial del pueblo, que sea lo que sea este caso, se quedó desde luego asombrado y causó una conmoción. Y Javier ha seguido las pistas de esa conmoción, ha hecho dos cosas: hablar con toda esta gente que ha quedado muy tocada en el buen sentido, y no nos extraña porque lo han vivido en primera persona. Estas coincidencias las han vivido, han estado ahí viviéndolas, y esto es muy importante y diferenciador. Sino que luego ha dado con esta mujer, y yo no sé, primero ella luego se sometió, creo, Javi, a regresiones, lo comentaba en uno de los cortes. Yo no sé si las regresiones hipnóticas bajo vigilancia clínica o no le han dado más datos. Y como colofón, ¿qué has sentido tú al hablar con esta mujer? ¿Había sido algo importante para su vida? ¿Lo seguía teniendo ahí? ¿No tenía dudas? ¿Estaba ya en otras historias? ¿Era un buen recuerdo para ella todo esto? ¿Supo algo más? Pues era un recuerdo absolutamente grato tanto para ella como para la gente del pueblo de Autol. Eso es algo en lo que coincidían todos y desde luego ante un caso así lo primero que hay que hacer es dudar, como es lógico, e intentar poner todas las cartas sobre la mesa y que cada uno elija la que más le conviene. Y eso es lo bueno que tiene el misterio, ¿no? Que derriba todos tus esquemas y de alguna forma pues te hace un poco más humilde, ¿no? Y es lo que le ha ocurrido a la mayoría de los habitantes de este pueblo de Autol. Sus esquemas han bailado bastante desde esta
visita, y si algo tenían en común todas las personas que habían mantenido contacto con esta mujer es la sensación que les había transmitido, una sensación de paz, de serenidad, de ser una persona como muy especial, como una forma de, digamos, de una cercanía como muy entrañable, ¿no? Eso es algo que años después, casi 10 años después de aquella experiencia, todos seguían recordando, y eso es precisamente a mí también lo que me ha llamado la atención, porque hemos mantenido una entrevista, una charla agradable de más de media hora, y esa ha sido la sensación que a mí me ha transmitido también, de una serenidad, de una paz, de una tranquilidad que casi poca gente es capaz de transmitirte, y mucho menos por teléfono y en un idioma que no es el tuyo. Por tanto, algo especial tiene esta mujer, eso es indudable, y bueno, ella por su parte me comentaba que ha intentado seguir su investigación, que sigue buscando las raíces de este apellido, Beamonte, hasta ahora sin ningún éxito. Ella prosigue su búsqueda y me comentaba que sus amigos, sus familiares, todas las personas al principio no creían y eran muy escépticos y muy críticos con todo lo que ella contaba, y sin embargo, cuando vieron en la televisión danesa, porque finalmente este reportaje que se grabó fue emitido en la televisión danesa, cuando vieron ese reportaje, también sus esquemas cambiaron por completo. Esto es importante. 10 años después, 10 años cumple Milenio 3, prácticamente 10 años después, una extraña visita a un pequeño pueblo de La Rioja. Y la vida de los habitantes que tuvieron contacto con esta visitante ya nunca volverán a ser lo mismo. Quizá el fondo del misterio es eso, cosas que nos cambian la vida, cosas que al final no es tan importante el diseccionarlas, ponerlas bajo el microscopio y saber qué porcentaje de elemento A o B tienen, sino que cambian de raíz nuestro espíritu, nuestra vida, que nos hacen ver las cosas de forma diferente a partir de ese encuentro con lo más hondo del misterio. Y hay dos formas de aproximarse también a todo esto, claro, con esa visión o con la otra. Me gustaría mucho escuchar qué opina nuestra audiencia. Ahora damos todos los datos, que hay mucha información que dar, mucha información para nuestros corresponsales en todo el mundo de la Alerta OVNI 2012, pero ¿qué se opina, Carlos? ¿Qué se cuece en torno al asunto de este caso y de la reencarnación como telón de fondo? Pues vamos a recordar esas vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, y nuestras redes sociales también, Facebook, Twitter, Google Plus y por supuesto la página web cadenaser.com y las frases de los oyentes. Por ejemplo, Goyo nos escribía y nos decía: buenas noches, soy de Tudela, Navarra, muy cerca de Autol y Alfaro, y aquí sí existe el apellido Beamonte. Yo conozco a varios Beamonte. ¿Emigrarían hacia aquí María y su familia? Inmaculada también nos comentaba: sí creo en la reencarnación, ya que somos energía y ya sabéis que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Gema, Dama Jedi, nos decía: yo creo que cuando mueres te dan a elegir o quedarte o volver a nacer de nuevo. Antonio Zamora de Burgos: realmente apasionante el tema de hoy. Personalmente, desde que leí Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, mi visión de la vida cambió por completo. Habría que experimentar más con la regresión. Begoña García nos mandaba también un mensaje y nos comentaba: yo no creo en la reencarnación propiamente dicha, pero sí creo en otro tipo de vida como más espiritual u otra dimensión. Pienso que después de pasar por esta fase no se vuelve de ninguna manera. También nos escribía, por ejemplo, Jorge Vilches Cañizares, que nos decía: se supone que con la muerte conseguimos llegar a una vida superior a esta. Si eso es así, ¿qué sentido tendría la reencarnación? ¿Y la encuesta, Carlos? La encuesta ahora mismo en ikerjiménez.com, el debate de la semana en Milenio 3, ¿creéis en la reencarnación? Los resultados están así: un 60,7% opina que sí existe la reencarnación, y el 39,3% que no. Sorprendente. Ahora toma aire, compañero, porque hay que contar muchas cosas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un poquito de Estrella del Norte de Platino, ¿no, el Calero? Por cierto, que esto sonará, vaya si sonará, el 9 de junio, en horario especial. Haremos algo, yo creo que muy divertido, edificante y mágico para todos, y muchas músicas, y ninguna, os aseguro por azar, se emitirán hacia las alturas, en busca de una respuesta. Esta será una de ellas. Y me imagino, y está ocurriendo ya, las personas organizándose. ¡Qué bonito movimiento! ¡Qué bonita sensación! Realmente un ejército pacífico de buscadores, cuya única bandera puede estar representada por el entusiasmo, la ilusión, el interés, la apertura de miras, el interés en el misterio, en lo que es no convencional. Personas, por lo tanto, especiales. Da igual, repito, la edad. Sabemos que hay gente muy, muy joven y muy veterana que nos siguen. Todos
en este caso con un mismo son. Y si algo nos enseña la física al límite, la física de vanguardia, es que el pensamiento tiene un efecto sobre el cuerpo y quizás sobre el entorno, que la física genera cosas que parecen prodigios. ¿Qué es capaz de generar? ¿Qué fuerza puede crearse con miles de mentes y corazones unidos en un mismo sueño, una noche cualquiera, como la del 9 de junio? Algunos amigos nos preguntan, nos dicen, ¿y si sale nublado, si hay nubes? ¿Y qué más da las nubes? Los ovnis, os aseguro, aparecen con nubes o sin nubes. Los ovnis marcan de por vida, se vean o no. A veces simplemente seguir su estela modifica por completo una actitud vital. Os lo digo en primera persona. Y parece mentira porque estamos ya en la frontera de los 40 años y seguimos vibrando, seguimos sintiendo como un niño cuando nos hablan de eso. Vigilemos los cielos, cojamos provisiones, cojamos nuestros prismáticos, busquemos un buen lugar que puede ser un balcón. Yo he hecho alertas ovni en un balcón con una tienda de campaña. Y amigos, qué emoción. Es importante, es una joya, es único, es impagable volver a vivirlo. Yo no sé, compañero Javier Sierra, si podemos dar una información básica, unos flashes, no sé, ¿qué podemos recomendar a esta gente nueva que vivirá la primera gran alerta ovni, la primera noche con todos nosotros? Recomendación básica de alguien que ha vivido muchas alertas ovni y ha organizado unas cuantas desde muy jovencito. Bueno, pues que vayan preparando por lo menos un equipo esencial. En este caso, y es muy fácil, imagínate, comparándolo con nuestra época, hay una cosa que es importante, que es estar comunicado con otros observadores, no solamente en el puesto en el que tú estás, sino en otros lugares alrededor que te puedan dar, si ocurriese algo, una perspectiva diferente y complementaria, tener un buen bloc de notas cerca para ir anotando horarios, direcciones, etcétera, de lo que va a ocurrir en los cielos. Hay muchos programas nocturnos ahora que podemos llevar en el móvil o en nuestro iPad que nos permiten, por ejemplo, identificar las estrellas con muchísima facilidad que están sobre nuestras cabezas, que nos permiten identificar las rutas comerciales de aviones para distinguir si lo que pasa por encima de nosotros es un avión, es la Estación Espacial Internacional, es un satélite artificial o sencillamente es un objeto no identificado. Que se vayan pertrechando de ese software, que eso es fácil y muchos de estos elementos son gratuitos y los pueden encontrar en Internet. Nosotros no lo tuvimos en esa época dorada que tú comentabas hace un minuto. Y desde luego que se vayan preparando para, en fin, para disfrutar, porque va a ser una noche realmente inolvidable. Efectivamente, amigo Javier, no lo teníamos. Ahora, cualquier persona puede ser la NASA comparada con nosotros. ¿Qué podemos decir nosotros, ya viejos carrozas en esto del misterio, a los jóvenes? Podemos decirles que teniendo todo lo que hay, no se olviden nunca del corazón, del entusiasmo, de querer comerse la oscuridad de la noche, de querer otear todo el espacio que tengan delante de sus ojos, de hacer amistades, ¿por qué no?, de generar lazos que luego duran años o toda la vida, porque une eso de estar en una situación poco convencional, que aprendan de toda la experiencia. Yo sé de muchos niños que no olvidarán jamás esta experiencia, que combinen todo eso que ofrece la tecnología y que tengan ese alma importantísima para esta alerta 2012. Alan Parsons, claro que sonará, y yo digo Chema Font en Mallorca, Sierra de Tramontana, José Luis Hermida en algún punto del Aljarafe sevillano, Pepe Ortiz, Morón de la Frontera, entre Morón de la Frontera y Utrera, Ángel Briongos en La Gabarda, en Huesca, Luis Javier Velasco, El Roque Nublo, Galdar, Las Palmas de Gran Canaria, José Gregorio González, ahí es nada, Montaña Roja, La Tejita, en Tenerife, Santiago Vázquez, Pantano de la Jarosa, David Zurdo, Embalse del Pardo, Madrid, de pantano a pantano, perfectamente vigilado, Gonzalo Pérez Sarró, Bonal de Ibor, tierra de ovnis, en el campo Arañuelo, en la provincia de Cáceres, Diego Marañón, Campas de Ucieda, Cantabria, Joaquín Abenza, Desierto de los Rodeos, Ceutí, en Murcia, Tomás Hijo, casi nada, Las Batuecas, provincia de Salamanca, tierra sin tierra durante mucho tiempo, tierra de misterios hoy en día, Alberto Cerezuela, en el Cañarete de Almería, Enrique Chazarra, qué recuerdos, Balcón de la Rioja, Puerto de Herrera, provincia Corazón de Álava. Pero ojo, que ya todo el mundo se está reorganizando y que esta red de los primeros 15 primeros amigos que están ya con sus reales colocados en un lugar que eligen por algo y que esa noche o a lo largo de estas semanas os irán contando por qué de ese lugar,
y la posibilidad, por supuesto, de hacer vosotros lo que queráis. Así que ahora mismo sé que Guillermo León, que será otro personaje fundamental a partir de esta semana, que tenéis que seguir en todas las vías de contacto, ya en Twitter ha colocado una serie de reclamos de cada corresponsal para que cualquier amigo incluso pueda conectar o seguir sus informaciones. Y hay un montón de modificaciones a nivel de las redes, esto se me escapa casi, compañero Carlos, que están activas y que hay que comentar en este mismo instante. Desde luego que sí, Iker. Como tú ya mencionabas, la página de referencia va a ser ikerjimenez.com. Si los internautas se meten en la página que acabamos de mencionar, verán un anuncio en la parte alta, en la parte que encabeza la página web, que pone Alerta OVNI en Milenio 3. ¿Quieres participar? Pinchan, ¿qué pasa? Pues aparecerá un enlace directo para que nos puedan enviar un correo electrónico a la dirección alerta2012 con número @ikerjimenez.com. Ahí nos podrán relatar todo lo que quieran saber sobre la Alerta OVNI 2012 y, por supuesto, toda la gente que quiera unirse a este gran evento. Claro, pero hay una cosa importante, y esto es clave. No hay que suscribirse a nada, no hay que opinar o pulsar o ser socio de nada, absolutamente. Lo que sí nos gustaría es saber, en lo posible, en las diferentes vías, no solo ese correo electrónico, sino Twitter, Facebook y todo, ¿dónde vais a estar? Pero cualquiera puede estar, se comunique o no con nosotros. Si en esa noche pasa algo, ya nos pondremos en contacto. Desde luego esa noche nosotros tendremos la central de datos en cierto lugar de España, estaremos con todos nuestros aparatos trabajando de lo lindo y recibiendo vuestra información. Vosotros no tenéis ninguna obligación con el Alerta OVNI 2012. Si queréis, os unís. Y si queréis podéis ir a esos lugares clave que van a ir creciendo en España y en el mundo. Pero nos gustaría saber, si nos escuchas desde Colombia, desde Alemania, desde México y estás dispuesto, pues sería bonito que nos lo dijeses. ¿Para qué? Para poder tener un contacto contigo y que, si es posible, si ocurre algo, entres como informador de alguna forma privilegiado porque estás en conexión directa. Es decir, hay muchas formas de participar en Alerta OVNI. No tenéis que dar ninguna explicación, ningunos datos, nada. Simplemente, si queréis y lo deseáis, dónde vais a estar. Y el aluvión que está llegando ya nos deja asombrados, Carlos. Desde luego que sí, porque además aquí se destaca sobre todo lo que tú mencionabas, la importancia de las redes sociales también, este nuevo elemento que tenemos para la Alerta 2012 y que ha hecho que esta noche, como ya anunciabas hace un ratito, el hashtag, que bueno, es el tema de debate que vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, en Twitter, @AO de Alerta OVNI 2012 con número, siga siendo trending topic en España a esta hora. Y bueno, pues va a ser una vía más de contacto, el Twitter, el Facebook, el Google+, todo eso vamos a utilizarlo para, desde luego, hacer una noche increíble. Y se va a poder seguir a cada corresponsal que esté, digamos, cada amigo oficial que tengamos en cada zona. La gente, incluso en algunos casos, podrá preguntarles cosas o decirles dónde está el lugar exacto para que esa noche estén allí, ¿no? Desde luego que sí. Y fíjate, es que ya están llegando las primeras reacciones. Como decíamos, Alberto Arróspide, por ejemplo, ya mencionaba un nuevo sitio. El 9 de junio yo estaré en el Alto de Umbe. Antonio Palencia... Bueno, qué buen lugar, Vizcaya. Desde luego que sí. Antonio Palencia también nos anunciaba, dice: soy Antonio Palencia de Cantabria, voy a estar el 9J en el Puerto del Escudo en Cantabria, con mi cámara de vídeo y mis medios de comunicación, a ver qué vemos. Alberto de Bilbao nos decía: buenas noches, el 9J, ya era hora, participaré seguro. Cámara, ordenador, prismáticos, móvil y por supuesto el directo, qué emoción, un abrazo. Dagoberto Herbert también nos decía: buenas noches en España, milenarios, les saludo desde México y es la primera vez que escucho el programa en vivo. Quiero hacer la Alerta OVNI también el 9 de junio desde México. Ni más ni menos, corresponsal mexicano. Sabemos que abriremos vías de contacto incluso con profesionales y amigos de toda América, pero me importa tanto como esto, que un amigo que nos escucha por vez primera ya quiera ser un observador del cielo, un cazador de la noche en México, ni más ni menos. Animamos además a esa gente que todavía no ha vivido, en este caso como yo, una alerta OVNI. Y por ejemplo, Ana Rebro Barnada también nos decía: qué ganas de participar en la Alerta OVNI 2012, la primera de muchas, espero. Sois geniales, muchas gracias. Tidus, mi hermano, unos amigos y yo estamos pensando vivir la Alerta OVNI 2012 en Belchite. Sería una noche inolvidable del misterio. Pues otro buen sitio, Belchite, corazón de Aragón. Y eso sí, en los lugares donde haya ruina, por favor, mucho cuidado. Nosotros no podemos responsabilizarnos de lo que haga la gente. Confiamos en el sentido milenario, ¿no? Que es todos los sitios, como ocurrió en el 2004, vaya demostración. Ni un problema, ni una basura, ni una rotura,
porque somos de esta forma, ¿no? Eso está clarísimo y hace muchos años. Por favor, si vais a lugares donde haya ruinas sean peligrosos, tened mucho cuidado, hacerlo siempre en esplanadas, en lugares diáfanos. Hay que observar el cielo, no se trata de meterse en lugares tenebrosos ni mucho menos, y tened cuidado, porque las conglomeraciones y en lugares un poco escabrosos a nivel de orografía, pues puede haber problemas. Todos nuestros corresponsales están eligiendo sitios de buena visibilidad y, digámoslo así, pues sencillos y sin peligro, porque esa, Javier, sería otra clave, ¿no? Hay que elegir un buen sitio, ya no los que han elegido están eligiendo nuestros corresponsales, sino las personas que quieren reunirse y que por redes sociales vayan quedando entre ellas en sus quedadas personales. Por favor, que no elijan lugares muy complicados, ¿no? Porque eso de noche, ya no por los ovnis, sino porque puede ser los nervios, la emoción, lo que sea, puede ser un contratiempo al final. Bueno, hay varias claves. Una, que elijan también lugares con poca contaminación lumínica. Exacto. Ese es un punto importante, es decir, que de repente un lugar... Yo estoy pensando en Belchite, que nos lo estaban diciendo, está quizá muy cerca también del pueblo nuevo de Belchite, y quizá ahí la contaminación lumínica, en fin, puede ser un factor, ¿no?, en contra. Hay que tener en cuenta esas cosas. Un lugar de acceso fácil, que permita también la retirada después fácil, y desde luego hay que ir provisto, si vamos a este tipo de lugares, de linterna, importante. Hay que tener luz cerca. Y os vais a sorprender. ¿Quiénes van a trabajar en equipo? Pues muchísimas personas, y algunas sorprendentes por sus oficios, por sus responsabilidades, algunas seguro que desde el anonimato, pero en las más altas instancias, os lo aseguro, y va a ser maravilloso. Más cosas, Carlos. Pues fíjate, yo creo que este mensaje, con este te vas a sentir muy identificado, porque para el 9J contaremos con una nueva milenaria. María José nos escribía desde Palma y decía: mi primera hija, Rocío, habrá nacido ya para el 9J, así que con 2 semanitas de vida la asomaré a la ventana para que empiece a ser parte de la familia de Milenio 3. ¡Qué genial! Por un par de semanas, una simple mirada a las estrellas, al cielo, junto a sus padres. Yo estoy seguro que eso se queda en algún lugar, que esa visión mítica, mágica y maravillosa emana de algún sitio y conecta con nosotros de alguna forma que es difícil de explicar con palabras. Bravo por esa iniciativa, que muchos niños miren las estrellas esa noche, claro que sí. Más cosas, Carlos. Yo creo que, fíjate, Autol también va a ser un punto de encuentro y de vista, de mirada hacia Autol, el cielo. el lugar donde hemos hablado de este caso. Sí, porque, mira, David y Esme nos decían: desde Autol, desde el Monte Yerga, os estamos escuchando un sábado más, como desde hace 7 años. Es increíble la historia de Yetetov, la ermita de la Virgen de Nieva, a la que hemos acudido cientos de veces, la panadería Cuevas, o cómo en Autol se conoce... Estar en un monte y estamos hablando de su pueblo. Justamente, estaban en ese monte, en el Monte Yerga. Y dice: oír a Iker y a Javi hablar de nuestro pueblo es algo muy especial para nosotros. Nos acompañáis cada sábado en pleno monte mirando al cielo. ¿Os acordáis de las sincronicidades junguianas, no? Esta es mayúscula, Javier. Desde luego, desde luego. Más cosas, Carlos. Juan de Málaga nos decía: hola Iker, saludos desde Málaga. El Torcal es un lugar mágico y donde se observan muy bien las estrellas y dicen que se ven ovnis. Según he oído muchas veces. Un saludo. Y estamos recibiendo muchos mensajes de personas de otros países, de otros lugares, y todo el mundo puede participar. Santi, ¿alguna recomendación más? Porque yo creo que hay una cosa importante. No solo se trata de observar o capturar un ovni. Claro que sí, vamos a intentarlo. Además, yo no voy a estar ahora con lo importante es la comunicación, que ya sabemos qué es y que va a existir. Ya sabemos quiénes somos y cómo somos. Vamos a ver si de verdad podemos acercarnos al misterio ovni. Yo no sé por qué esa fecha, este lugar, de esta forma. Sé que celebramos 10 años. El 1 de junio del 2002, el primer día de junio, que es un día muy ufológico, por cierto, por ciertos casos e historias bien curiosos de la antigüedad, nosotros nos ponemos en marcha. Quizás sea una señal, quizá vaya a ocurrir algo, pero lo importante es que en esa noche se pueden trazar amistades, se pueden vivir experiencias que cambian a uno la vida por dentro, y que creo que hay que ir con esa actitud, que seguramente habrá gente que no le interese lo más mínimo, que se asome para lo que sea, pero que lo importante es vivirlo con toda la intensidad. Esto es mucho más, la alerta ovni, yo he hablado del clásico, es mucho más que un simple programa de radio. Pues sí, es sobre todo una fiesta de los que amamos el misterio.
Vamos a hacer investigación, vamos a ver si descubrimos algo, vamos a ver si conseguimos apuntarnos un tanto, pero también vamos a conocer, no solamente a través de las redes sociales, que ya tenemos contacto con la gente que tiene nuestros mismos intereses o nuestras mismas inquietudes. Es un día perfecto para conocerlos cara a cara, para pasar un buen rato, para hermanarnos, para juntarnos, para conversar de lo divino y lo humano, para charlar y matar el rato con buenas conversaciones sobre misterios o sobre lo que sea, mientras se miran los cielos esperando que suceda algo. Y de hecho yo me comprometí contigo, esa fiesta la vamos a narrar desde dentro incluso. Yo voy a estar también ahí contando los entresijos, la tramoya, la trastienda de todo lo que hagamos, de los pequeños preparativos, de nuestra llegada al punto donde vamos a tener la central de datos, de las pequeñas incidencias o las pequeñas anécdotas que nos vayan sucediendo, porque también queremos que todos nuestros amigos sean partícipes de la fiesta desde dentro, de nuestras vivencias y de nuestra ilusión por este proyecto que de verdad nos encanta. O sea, lo que no se cuenta, oficialmente lo va a contar Santiago Camacho en su diario. Efectivamente, vamos a hacer un pequeño diario de la tramoya de la alerta OVNI y bueno, pues allí narraremos por los preparativos de cómo se está colocando las cosas, de los preparativos del viaje. Miedo me da, Quién sabe, pues a lo mejor hay alguna fotografía de algún plato delicioso que nos metamos para el cuerpo en la cena del día anterior. Oye, quién sabe esas cosas. Por cierto, Santi, hablando de sincronicidad, la ha cambiado, creo que era justo Noel, pero estaba usando una música que tiene mucho que ver con tu historia, una música que además tiene que ver precisamente con la música que a veces toca Santiago Camacho con su guitarra, y iremos dando informaciones porque queremos hacer algo que no podemos adelantar, pero va a haber muchas sorpresas, muy atentos, porque incluso puede haber una forma de conseguir cosas muy importantes, muy queridas de este equipo, no doy más datos, pero cosas muy personales de este equipo que queremos poner a disposición de nuestro público y sobre todo quizá, y ojalá lo consigamos, para una buena causa, para ayudar a los demás. Si ya el 9 de junio, noche del 9 al 10 de junio, con la alerta de fondo, conseguimos ayudar a personas desfavorecidas, a niños por ejemplo, ya el objetivo está cumplido de sobra. Así que todo en marcha, compañeros. Javier, gracias por estar con nosotros cada día, gracias por analizar con ese fino instinto, gracias por mantener la emoción viva. Iremos hablando de todo. De aquí al 9 de junio, cada día contaremos novedades. Atentos, porque comienza la alerta OVNI y miles de cámaras y miles de corazones, el tuyo entre ellos, estarán ahí, alerta, esperando señales. Gracias, compañero, como siempre, una aventura más. Un fuerte abrazo, Iker. Buenas noches. Javier Pérez Campos, primera alerta OVNI, ¿qué vives, no? Así con intensidad. ¿O ya viviste la del 2004 con intensidad? Viví la del 2004 y con bastante emoción. Con 15 años, además, salimos al campo a mirar a los cielos y yo creo que fue una noche mágica donde aprendimos bastante. Tuvimos unas conversaciones que pasaban de lo más habitual a lo más trascendental en solo cuestión de segundos, porque mirar al cielo te hace sentir muy pequeño, y bueno, es una noche que yo sinceramente no he olvidado las conversaciones, la gente con la que compartimos esos minutos, las experiencias, las cosas que vimos y que luego fuimos corroborando si eran extrañas o no, y bueno, vivirla ahora desde dentro pues es algo absolutamente emocionante, y creo que con esto de las redes sociales nos vamos a sentir mucho más unidos todos los que formemos parte de ella. Con 15 años, Javier Pérez Campos estaba ahí siguiendo aquella experiencia en el 2004, alerta OVNI. Han pasado 8 años, ni más ni menos, y ahora lo hace desde dentro. Pues yo creo que es un bonito detalle, una bonita historia. Claro que sí, vamos a vivirla con toda la intensidad. Compañero, hasta la próxima aventura. Nos ponemos en el engranaje. Tú estás en las máquinas, ¿eh? Eres como... Hombre, iba a decir los carboneros del Titanic, no, porque mira lo que les pasa a los pobres. Pero estás ahí con toda la maquinaria. Fermín Agustí, Carlos Largo y Javier Pérez Campos, 3 jóvenes valores que yo creo que van a demostrar una vez más lo que saben, su capacidad de trabajo, porque es una buena la que nos viene, pero qué maravilla. A mí, de alguna forma, me dais envidia también, ¿no? Viviendo todo esto de esta forma. Y vamos a intentar estar todos a la altura que os merecéis. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Iker, un abrazo. Y solo te digo que quizá desde ahí arriba estén ya respondiendo a nuestras llamadas. Tengo delante de mí un recorte de prensa del periódico Málaga Hoy, día 20 de abril de 2012, justamente ayer, y el titular solo dice: ya están aquí.
Hablan en Málaga de ovnis. Bien, como vamos a hacer boletín ovni, vamos a estar contando de aquí al 9 de junio todo lo que pasa, pues, y todo lo que pase. Os pido mucha atención. Cualquier persona con información, desde ya se tiene que poner a trabajar. Si hay algún ovni, si ha habido algún rumor de este tipo, porque los casos parece que renacen. Tenemos que tener información porque nuestros compañeros, algunos de ellos de forma móvil, estarán buscando esas huellas para quizá, ¿por qué no?, que una de las acampadas, quedadas o reuniones sea precisamente el lugar donde los no identificados han estado horas antes. ¿Por qué no? Vamos a perseguirlos con toda la intensidad. Ahí está ese recorte, ya están aquí. Eso decía la revista Tiempo en el año 89 con el caso de Conil. Quizá en Conil, por supuesto en la playa de los Bateles, también haya gente, estoy seguro de ello. Javier, un abrazo, compañero. Un abrazo. Y ahora, ¿por qué no nos damos una vuelta, un garbeo por la red? AO 2012 es trending topic, llega con fuerza. Queremos todo vuestro apoyo, vuestra ayuda. Hagamos todo esto entre todos, como debe ser. Pero ahora hay que ver muy bien, hay que contemplar, hay que sentir lo que ha pasado en 7 días de Misterio Digital. Milenio Red, Diego Marañón, ya está aquí. Science se hacía eco esta semana de la investigación llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad British Columbia en Canadá. Los responsables han anunciado ni más ni menos la creación de ADN sintético en laboratorio capaz de almacenar y copiar la información genética. Un estudio que, según cuentan, podría ayudar a responder las preguntas básicas de la biología y que tendría enormes implicaciones para la medicina. Todos los seres vivientes en el mundo se pueden relacionar con su célula viva original de hace más de 3.000 billones de años. Ahora, de pronto, estamos a punto de crear organismos que no tienen padres. Los resultados implican que puede haber otras maneras de almacenar la información genética distintas a las que conocemos tanto en nuestro planeta como en el universo. Esto abre las puertas a la era de la genética sintética y tiene implicaciones para la exobiología, la biotecnología y la comprensión de nosotros mismos. Todos conocemos ese cierto cosquilleo que se siente ante el miedo, pero existe una variante de la que somos rendidos admiradores en este programa y a la que hemos dedicado muchos momentos en Milenio 3. Hablamos del radioteatro, un maravilloso género artesanal y prácticamente en peligro de extinción que gracias a las nuevas tecnologías ha sabido encontrar también su hueco en la red. Este relato figuraba en un raro volumen encuadernado en una extraña piel. Vamos a recordar esta noche cómo era ese relato. Por eso, ya que no pueden quemarlo por no tenerlo, lo mejor será que lo olviden después de verlo. La página web Miedoteca nació hace una década como la primera página dedicada íntegramente al desaparecido y recordado programa Historias. Con la cancelación de las dramatizaciones de Juan José Plans, lo que surgió de aquellas cenizas fue el estupendo portal que existe hoy y que se centra en el mundo del radioteatro en general, incluyendo proyectos propios que pretenden mantener vivo el legado del programa original. Un gran número de novelas y películas han contado historias sobre invasiones zombies. En la mayoría de estas historias, los protagonistas se encuentran ante una situación crítica en la que deben hacer acopio de todo tipo de víveres. Para evitar situaciones de pánico, un proyecto llamado Map of the Dead, el mapa de los muertos, ha utilizado la tecnología de Google Maps para generar un mapa en el que aparecen puntos de ayuda en caso de invasión zombie. Los usuarios pueden encontrar puntos para repostar gasolina, para conseguir comida o armas en caso de que una amenaza zombie se desarrolle en su ciudad. Se trata de un mapa mundial en el que se puede introducir el nombre de una ciudad para ver sus posibilidades directamente. En caso de apocalipsis zombie, toda esta información puede ser de vital importancia para los usuarios y, mientras tanto, es un ejemplo de las posibilidades que ofrece Google Maps. José Luis Cardero, buen amigo de este programa, tiene desde hace tiempo su rincón particular en la red. Lo que nosotros llevamos dentro de nuestra cabeza es la frontera de la última máscara. Es decir, una vez que todas nuestras convenciones y todos nuestros artilugios culturales quedan anulados por la muerte, aparece nuestro auténtico rostro. Además de doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, este apasionado de la historia es especialista en antropología social y cultural. Sus principales campos de investigación, como ya sabréis los más fieles, comprenden la mitología y las investigaciones en torno a la simbología. En joseluiscardero.com encontraremos una amplia muestra de sus artículos, teorías y trabajos literarios, un auténtico caudal de información tan sorprendente como interesante que hará las delicias de todos aquellos interesados en los aspectos más tenebrosos del ser humano.
Es todo por esta semana. Como siempre, los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección. Ya sabéis, ikerjiménez.com, porque como siempre, el misterio continúa en la red. Un programa, el de esta noche, muy especial, muy vivido y todo, claro, envuelto de esa emoción de empezar a hacer un trabajo. Eso está claro, eso va a seguir así hasta el 9J. Lo siento por aquellos quienes no disfruten con el tema OVNI, pero es de ley, es de ley. Me están llegando comunicaciones en Nazca, en Perú, gente que se está agrupando. Madre mía, se me acaba de poner la carne de gallina y no sé cómo expresarlo. En Nazca, en Perú, en la noche, en esos desiertos, en las parameras dibujadas de Nazca, gente que se está agrupando, gente que se agrupa en Asturias, gente que se agrupa en Colombia, en Alemania, en un sinfín de lugares, gente que está quedando entre ellos para diferentes entornos, por ejemplo, montes. Vamos a intentar tener personas en todos los puntos más altos de este país y ojalá del mundo, en puntos altos, oteando el horizonte, como vigías de la noche de los ovnis. Vamos a intentarlo. También en edificios, en los edificios más altos, más importantes, ahí habrá personas, pero qué maravilla cómo, con libertad total, las personas se agrupan y hacen sus propios pequeños grupos de cazadores de ovnis, con tecnología nunca soñada antes de ese 9J. Va a ser increíble, pero cuando a mí me llega un mensaje que me dice, un buen grupo de personas, nos vamos en plena noche para acampar en Nazca, a mí de verdad se me sale el corazón. Ojalá, ¿por qué no en Nazca llegue la primera señal? Y más aún cuando os digo que nos llega otra información desde Lorca, Murcia, esta misma noche. 2 puntos extraños cruzando la noche. Lo contará luego Carlos Largo. Lorca, esta misma noche. Todo se va moviendo poco a poco de cara al 9J. Pero antes de eso, aunque sea en una forma de conspiración flash, Santi, quiero que me cuentes algo que tiene que ver con Argentina. Semana muy movida, semana de muchísima tensión, que os voy a decir yo que no sepáis ya, entre España y Argentina. Y también, claro, en todo esto hay conspiración. Pues sí, vamos a aprovechar que las relaciones bilaterales entre nuestro país y la República Argentina están de máxima actualidad para recordar un incidente que ocurrió en 1982 y que no ha sido reconocido hasta 2003. Durante todos esos años estuvo completamente secreto, completamente desconocido, salvo para los pocos que participaron en él. Estábamos en plena guerra de las Malvinas y al alto mando de la Marina argentina se le ocurrió una idea absolutamente revolucionaria. La operación bélica de la Guerra de las Malvinas estaba siendo muy desigual. Evidentemente el poderío naval y el poderío militar del Reino Unido pues no tenía rival, y al almirante Jorge Anaya se le ocurre la Operación Algeciras. ¿En qué consistía la Operación Algeciras? ¿Y si un buque de la Marina Real Británica era hundido no en el escenario bélico de las Malvinas, sino en el pleno corazón de Europa, en un lugar donde se sintieran seguros? El golpe propagandístico sería tremendo, incluso a la moral de las tropas. En ningún sitio se sentirían completamente a salvo. Y ese lugar designado fue precisamente España, fue la base naval de Gibraltar. La operación no era ni mucho menos sencilla y el riesgo de ser descubiertos era bastante elevado. Se necesitaba que, en caso de que esto sucediera, Argentina quedara completamente separada, completamente al margen de este ataque, por lo que la Armada se dedicó a montar un comando especial con personas que, en caso de que el ataque fuera fallido, no pudieran ser relacionadas con el gobierno argentino. El almirante Anaya confió la planificación del operativo a el contraalmirante Girling, que designó a su vez al capitán de corbeta Héctor Rosales, que era pues experto en guerra submarina. Pues bien, él consiguió juntar a 3 antiguos guerrilleros montoneros, Máximo Nicoletti, Antonio Nelson Latorre y a alguien desconocido a quien solo conocemos por su apodo, el Pelado Diego, que eran expertos en buceo. Su plan era el siguiente: llegar a España, infiltrarse como turistas en la zona de Algeciras, vigilar de cerca los barcos que entraban y salían de la base de Gibraltar, y cuando encontrasen un buen objetivo,
ponerse sus trajes de buceo, entrar en la base por debajo del agua y adherir unas minas submarinas en el barco elegido y luego hacerlas detonar a distancia. Parece ser que Máximo Nicoletti ya lo había hecho el 1 de noviembre de 1974, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en las proximidades de San Fernando, en el río Luján. Colocó de esta forma una carga de explosivos en una embarcación deportiva propiedad del jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario Alberto Villar. La explosión mató a Villar y a su esposa, con lo cual quedó demostrado que la operación podía hacerse. Llegaron así, en mayo de 1982, 3 hombres, 2 de los montoneros más el oficial de enlace argentino, que se hicieron pasar por turistas. Llevaban pasaportes falsos, habían entrado por carretera desde Francia y habían ido en avión hasta París y compraron una embarcación inflable en un conocido gran almacén español, compraron también en tiendas de la zona los equipos de buceo y quedaba el detalle de los explosivos. 3 minas submarinas de fabricación italiana con 25 kilos de explosivo cada una. Esas minas entraron a través de Madrid y a través de la Embajada Argentina por medio de valija diplomática. Y la verdad es que el primer objetivo al que les llamó la atención fue un dragaminas. El oficial argentino les dijo a los guerrilleros que no, que mejor esperarían un barco de mayor entidad. Pasaron los días y aquellos hombres que estaban constantemente en la playa al lado de su Zodiac esperando que llegase el barco, vieron pasar otro objetivo tentador. Era un buque cisterna. Se lo pensaron, pero finalmente desestimaron ese objetivo porque pensaron que los daños a civiles y el desastre ecológico que podían haber organizado levantarían muy poca simpatía hacia su causa y desde luego pues no serían propagandísticamente hablando nada rentables. Así que esperaron que llegase algún destructor, un submarino nuclear o tal vez un portaaviones que se pusiera a tiro. La cosa fue que el 31 de mayo de 1982 el coche que conducían fue detenido por 2 inspectores de la policía española. Resulta que durante su estancia, durante ese mes en la zona de Algeciras, habían levantado toda clase de sospechas. Pagaban siempre en metálico, su actitud no se correspondía exactamente con la de turistas y los confidentes que tenían en la zona les habían llamado a la policía algecireña la atención sobre estos personajes. Creían que se trataba de personas vinculadas al narcotráfico, con lo cual decidieron en un momento dado y tras un breve periodo de seguirles, pues detenerles. Se vieron atrapados de esta manera y en la comisaría de Algeciras ocurrió una escena bastante curiosa, porque el comisario, interrogando a estas personas, se encaró con ellos y finalmente pues el oficial que estaba al mando confesó y dijo: soy oficial de la Marina Argentina, a partir de este momento me considero prisionero de guerra y no pienso decir una palabra más. El problema es que el comisario se le quedó mirando y le dijo: ya, si tú eres oficial de la Marina Argentina, yo soy sobrino del Papa. Pero se hicieron las comprobaciones pertinentes y resultó que efectivamente la historia era verdad. Era algo tan grande, tan enorme, que fue informado directamente el presidente Calvo Sotelo, que varió su agenda para, en aquel momento se encontraba en plena campaña electoral, acercarse a la zona para hacerse cargo de la situación. Se dictaminó que el comando argentino sería sacado de la zona en el propio avión del presidente, trasladado a Madrid y de allí deportados hacia su país de origen. También se dictaminó que nunca se hablaría de este incidente, porque lógicamente serviría para minar las relaciones diplomáticas no solamente con Argentina, sino con el propio Reino Unido, y además también serviría para retrasar nuestra entrada en la OTAN, que en aquel momento era lo que se estaba decidiendo y una de las materias más importantes en política internacional en España. Así que así nació un secreto y un incidente
que tardó muchísimos años, hasta hace muy poquito, en hacerse público. Secreto, Santi, que viene a colación perfecta en esta semana, precisamente. Ya se está hablando de muchas conspiraciones, muchas cosas que pasan por detrás de lo que se está contando. Pero si te parece eso, lo podríamos contar después de analizar todo lo que ocurra en estos días, que seguro van a ser calientes a nivel de información general y de esa relación entre ambos países. Pero estaremos muy atentos, como si fuera una alerta, pero alerta conspiración, ¿te parece? Me parece perfecto y efectivamente estaremos al tanto de todas las noticias que surjan. 3:53. Carlos, compañero, yo daba algunas pistas, algunos datos, así a vuela pluma, que están llegando, que emocionan por su singularidad, y volvemos a dar todas las vías de contacto. Todas las personas tienen toda la información. La web de la cadena SER, ikerjimenez.com, transmitirán esa noche todo el evento desde nuestra central de datos y en conexión con todos vosotros, los que queráis, los que tengáis información, los que descubráis algo. La investigación y la información va a primar por encima de cualquier otra circunstancia. Lo que nos interesa es saber si hay ovnis esa noche, en algún rincón de España sobre todo, pero también de todo el mundo, y estamos viendo sitios, lugares, enclaves que sabemos que van a estar con amigos milenarios, enclaves como los que siguen. Desde luego que sí, que recordamos ese correo electrónico para todo el mundo que se quiera poner en contacto con nosotros, alerta2012 con número @ikerjimenez.com, y por supuesto las redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, el hashtag que mencionábamos, AO de Alerta OVNI 2012 con número. Y por ejemplo, Pablo Fábrega ya nos comentaba, si para la Alerta OVNI 2012 se forma grupo para ir al Monte Abantos, que @Nabel del Misterio nos avise, y que todo el mundo que vaya que también le avise, por supuesto. Por ejemplo, vamos a coger este ejemplo. Nosotros queremos tener, por ejemplo, vaya redundancia, pero nosotros queremos tener incluso a testigos recientes que han vivido cosas y que estén de nuevo en el lugar donde las han vivido. Ha habido casos importantes: Monte Abantos, Sanlúcar de Barrameda, zona de Doñana, zona de Córdoba, zona del corazón de Córdoba. Sabemos de informaciones no solo de aparición de luces, sino de extrañas figuras. Pues en algunos de estos lugares queremos que los testigos revivan su experiencia. Quién sabe si eso es estar más cerca del misterio aún. Si por ejemplo hay gente que quiere ir a Abantos, que no quiere estar ni en el pantano de la Jarosa, ni en el pantano del embalse del Pardo, que no quiere estar en los lugares que hay en la Comunidad de Madrid, que quieren hacer su propia comitiva, y si son bastante gente, yo creo que sería bueno, simplemente como sugerencia, que escribiesen esa vía de contacto, nos dijesen dónde iban a estar, quiénes son, o que haya un jefe de grupo, vamos a llamarlo así, pero amistosamente, con algún dato, para que si ocurre algo, nuestra información sea mucho más fluida y podamos intercambiar un vídeo, una imagen, una comunicación súper rápida a través de las redes, y esa noche, por ejemplo, telefónicamente. Así que esa colaboración va a ser importante, sea uno el grupo, o sobre todo si son varios y quieren organizar algo todavía más serio. Por ejemplo, en Lorca decían que se habían visto 2 luces, Carlos, y es curioso, el despliegue que va a hacer en Ceutí Joaquín Abenza con su equipo del Último Peldaño. Ya me lo comentaba el bueno de Joaquín, que es uno de los que estuvo en la primera gran alerta OVNI en el 79 y que sigue al pie del cañón. Van a hacer un despliegue propio, con todo tipo de intercomunicación y corresponsales propios que se unen a nuestra alerta, que va a ser increíble. Así que dime, si quieres, simplemente lugares que están rebotando en las redes, lugares que van a estar con vigilancia. Simplemente los lugares. Vamos a ir viendo, Carlos. Pues mira, por ejemplo, también nos escribía otra sugerencia que nos hacía José Luis de Murcia. Nos decía que podíamos acudir también a la Manga del Mar Menor, observatorio ideal también. Nos comentaba. Víctor Sarsal también nos comentaba que por qué no hacer una alerta cada 5 minutos o 10, porque cuantos más intentos, más resultados. También Jenny López nos decía que en La Coruña estará. Pedro Abeja en Aznalcóllar. Hombre, menudo lugar, mítico de tema OVNI. Seguramente José Luis Hermida ande muy cerca de esos entornos, y seguramente por el Aljarafe sevillano esté uno de los reporteros móviles acudiendo a diferentes puntos donde vosotros estéis para saber cómo va la noche. Más lugares, Carlos. Roberto Galán desde Tánger, Marruecos. Iván Muy López, bien. La Cisterniga de Valladolid. Carlos Marín estará en La Pedriza, aquí en Madrid. Víctor en Soria, en el Monte Balonsadero. Hombre, Monte Balonsadero, con una de las más inquietantes pinturas prehistóricas. Qué gran observatorio, qué gran lugar. Hablabas, por ejemplo, de sitios internacionales. Marcelo González en Buenos Aires, Argentina. Luis Gustavo Ortega en Lima, Perú. También Manhattan Tattoo va a estar en Georgia, en Estados Unidos. José Fernández en Sierra Nevada. Hay mucha gente, Iker, que nos está escribiendo. Diego también, por ejemplo, nos decía que estará observando los cielos de Asturias.
En Asturias mucha gente, y hablando de muchos montes, diferentes picos de Asturias que van a estar perfectamente vigilados. En fin, esa es la historia, y hoy es poner el primer ladrillo, que no es fácil, las primeras informaciones. Ahora depende de vosotros, amigos, amigas de Milenio 3, depende de vosotros, de vuestra capacidad de asociación, de vuestra solidaridad, porque solo hay una misión: otear los cielos, estar muy atentos con las cámaras y que ante cualquier señal, cualquier anomalía, podamos compartir la información. Hoy, en 2012, es posible. Podemos compartirla y compaginarla con el seguimiento de satélites, que puede tener acceso a él, por ejemplo, Guillermo León, desde una central fundamental en Sevilla. Podemos compararla con rutas de aviones que ahora se tienen. Es que todo esto era como un sueño. Es decir, la alerta OVNI con más medios de la historia. Pero los medios que ponéis también vosotros como entidades informativas. Y yo creo que eso va a dar un resultado maravilloso. Pase lo que pase, ahí estará la SER, como siempre. Carlos, compañero. Iker, vamos compañero. a dar muy rápido los ganadores es verdad, del libro de nuestro compañero libro. Javier Pérez Campos, 2012, sí, Los enigmas del apocalipsis maya. Vamos a decir los nombres y que se pongan en contacto con nosotros. Miguel Ángel, que nos escribía al Twitter diciendo que el recuerdo del detalle de las gárgolas del tejado es impresionante. Maite Tejedera, también, que nos decía, por supuesto que creo en la reencarnación, es más, necesito creer. Y Vicente Quevedo de Valladolid, que nos preguntaba, ¿podremos migrar como alma de un sitio a otro como castigo o realización? Mira, esta música está muy bien. Precisamente vuelve esta música en este día. Santi, Fermín, Noel, Carlos, Javi, todo el equipo. Javier, gracias por todo. Empezamos esta nueva aventura casi como colofón a 10 años. Puede ser una fecha simbólica, una fecha mucho más importante de lo que creemos. 2012, 9 de junio, alerta OVNI en Milenio 3. Alerta 2012 ya es una realidad y la vais a construir, sobre todo vosotros. Es una página en blanco para hacer. Gracias, feliz semana, sed muy felices.